Ya que estamos en 3, 2, 1. ¿Listo? Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. Hubo ahí una interrupción, yo creo que en el Ajá. servicio de internet, pero ya estamos de nuevo aquí. Para quienes nos estaban siguiendo, de seguro dijeron, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Qué fue lo que... ¿Te pasa esto con alguien más? No, No. no, 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 no. Es la energía Es la energía mística. Bueno, mística. esta es Humedales segunda parte. Nos quedamos en que la laguna de Bacalar Está va a pasando sufrir, va a los mismos sufrir. procesos. Mira, lo que sucedió después durante la época clásica de los mayas, digamos hasta hace, bueno, esa fue, digamos, por ahí hasta, cuando empieza la época clásica fuerte, digamos, ya tardía, cuando empiezan las grandes civilizaciones y que terminó como el año 950 de nuestra era, pues no les quedó otra, como ya estaba inundado el asunto, pues empezaron Vámonos. a hacer humedad. No, no, aquí empezaron a decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer canales, empezaron a construir sistemas de canales, ahí existen. Entonces empiezan a hacer todo este mantenimiento de canales, eso es algo bien importante. O sea, empiezan a dragar canales para poder facilitar la circulación de agua y para sacar todo este sustrato rico en materia orgánica, empiezan a utilizar las planicies sedimentarias para hacer agricultura y lo demás, y entonces empieza a dar todas estas series de adaptación a los canales. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta es la etapa, digamos, 4. Se hizo drenado, sí, de canales para poder al campo de cultivo. Y luego algo sucedió que fue ya al final del periodo clásico, que tuvo que ver mucho con empezó a haber este abandono de los centros ceremoniales grandes, empezó a decaer la cultura maya a finales del periodo clásico y hace por ahí a finales del siglo X, que serían 1900, algo así. Listo. Creí que mis datos se habían terminado. No, no, no. Ni No, nosotros sabemos por qué. Aquí estábamos bien contentitos. solo dijeron, chupio, se acabó. Pero ya estamos de Ya nuevo aquí. estamos de nuevo. Entonces, lo que sucedió fue que coincidió con este periodo de que terminaron los grandes centros ceremoniales y de acuerdo a los científicos, a partir de ese momento y hasta, digamos, cuando llegaron un poco los invasión española, Los 1500, castellanos. los castellanos, lo que sucedió fue que se abandonó todo el sistema de agricultura de humedales. El sistema de agricultura de humedales vamos a entenderlo como esta adaptación agrícola a zonas inundadas permanentemente que se utilizaron alrededor de lo que era Río Hondo. Hay un lugar que se llama Three Rivers, tres ríos al lado de Belice, que es Blue Creek, que es New River, creo, y está Río Hondo. Entonces, esa zona de los tres ríos es una zona anegada casi todo el tiempo. Si tú vas hacia la zona de Río Hondo, hacia la Unión, vas a encontrar, hay un lugar que se llama, hay una pendiente fantástica que es un humedal gigantesco, pero gigantesco. Ahorita me acuerdo cómo se llama, si alguien se acuerda o lo sabe, que me diga. Pero, ahí está, Bravo. Se le llama la Bravo Slope, que es algo así como la pendiente Bravo. Entonces, ha sido redondo, ¿no? Sí, Hay claro. una parte donde vas en la carretera y volteas hacia tu izquierda y ves así hacia abajo el río y una serie como de pantanos fantástica, enorme, que se extiende por kilómetros hacia Belice. Toda esta zona es una planicie sedimentaria, es una planicie inundable y todas esas zonas eran muy amplias. Cuando empezamos a trabajar con el análisis de fotografía de satélite, de imagen de satélite, se me ocurrió, ¿no? O sea, empecé a medir, ¿no? ¿Qué tanta planicie sedimentaria, qué tanta planicie lacustre, qué tantos terrenos lacustres tenemos? Te voy a poner un ejemplo. Bacalar tiene el sistema completo de Bacalar, o sea, digamos, el agua, la zona donde ves la manchita de agua, ese choricito de agua que tiene Bacalar, que es para los que no lo sepan, es una tirita larga como de 60 kilómetros por 2 o 3 kilómetros de ancho. Eh, Tiene aproximadamente, cuando mucho, incluyendo creeks y cosas así, como unas 7,000 hectáreas, ¿sí? Que es algo. Pero las planicies sedimentarias que están hacia el poniente, la central, que es una parte que vas a ver como de monte, ves Bacalar, ves las planicies sedimentarias, esas partes café que están a la orilla de Bacalar hacia el poniente, luego viene Bacalar y luego viene un cuerpo grandotote, mucho más ancho que la laguna, de una planicie sedimentaria grandotota que está en medio.
y que ahí y luego está Laguna Mariscal, Mariscal. y las otras lagunas, y luego Ujú. viene Estero de Chac, que baja hasta Río Hondo. Bueno, toda esa zona hace 300 años era mucho más ancha, corría más agua. No vamos a ir muy lejos. La gente de Bacalar, la gente grande de Bacalar de más de 70 años, me dice, yo iba a nadar al canal de los piratas, Malú. Y esa cosa tenía como 25 metros de profundidad. No juegues, ahorita llega hasta La aquí. pasas caminando. Sí. Date una idea de por qué tenemos problemas para que salga el agua. Ese era el Mm. canal de salida. Entonces, y así está. Entonces, hay fotografía de satélite de 1969 de Estero de Chac, de toda la zona, ¿no? Entonces, ociosa, ya sabes, ¿no? Me puse a medir, a ver, así como que, ya ves que te hace escala, tiene sus fallas, o sea, no es como que lo midas ahí, pero digo, bueno, que a ver, esta Es zona una tiene, referencia es muy una buena. referencia, tenía 30 metros de ancho, esta zona en Estero de Chac. Entre más angosto el canal, más rápido se cierra. Entonces, hay zonas en Estero de Chac que en 1969 tenían 40 metros de ancho. Ahorita tienen 12. Guay. En 1969. ¿Por qué? Porque entre más sedimento haya, va a pasar lo que pasó durante esta etapa. Pero Malú, aquí viene la pregunta obligada. Eh, ¿Se necesitan muchos recursos económicos no, para de darle? inteligencia. Se necesita planificar bien. La gente me decía, ¿y si abrimos la zona norte? No le hagas. La zona norte es entrada de agua. Nos van No, hombre, se va a llenar ennumbrar todo hasta acá. No, lo que necesitamos es ir viendo acá. y el manejo de humedales, o sea, esa creación de canales, de presas, los mayas hacían presas, hay presas que han encontrado junto al río Hondo, Ujú. hay unos muelles fantásticos, inmensos, enterrados en las planicies sedimentarias, grandísimos, no un muellecito, un señor muelle, sobre todo en Blue Creek, donde se teoriza que se manejaban grandes embarcaciones y toda la comunicación era fluvial, todo eso era fluvial, entonces esta zona fue fluvial, Ujú. tú lo sabrás, o sea, la gente de Bacalar todavía me dice, de hecho tengo algunas entrevistas ahí, me dicen, pues es que había un barquito, era más fácil llegar por agua a Chetumal, de Bacalar a Chetumal que por carretera, por Claro. camino. La comunicación en toda esta zona fue fluvial durante muchísimos, muchísimos siglos. Y ahí está bien documentado y mapeado. ¿Qué pasó? Pues el humedal empezó a caerle tierra y, Y ya no podías pasar. ya no puedes, se ha ido asolvando. La gente dice, ay, ¿cómo entraron los piratas? Está bien bajito ahorita. Pero cuando ves la documentación, y yo insisto, me tocó leer la documentación del archivo del arzobispado en Yucatán, que hay cartas de 1600, de 1500, todos los informes que le mandaban al obispo, y donde informan, por ejemplo, el gobernador que era Joseph Rosado, investigando lo de Lucas de Galvez, me topo con los informes de Bacalar, del huracán de 1785, hubo un huracán brutal, ¿no? Y ahí te dice los barcos que se dañaron. ¿Estos documentos los tienes que tocar con guantes? Sí, y con Están, cubreboca. están adentro de Sí, alguna película mis protectora. respetos para el taller de conservación del Hacemos tantito arzobispado. esto porque no me imagino, o sea, No, es una belleza, belleza, estoy enamorada. Fíjate bueno, ahí recordando un poquito, quien me introdujo un poquito a los archivos históricos, que fue un amigo, Jorge, y él me explicaba que el archivo del arzobispado un día vamos a hablar de eso, estaba en una bodega así pudriéndose en la catedral, y tú podías entrar y decir, es que no buscando un documento, éntrale ahí. Entonces, hubo mucho robo de documentos. no Yo le decía, juegues. bueno, ¿qué tan valioso es un documento? Para un coleccionista, una carta de 1600 te la venden en $40,000. Entonces, hubo mucho robo de documentos históricos de Yucatán. Y Ujú. Yucatán tenía cantidad porque había muchas iglesias Sí, y le mandaban informes al obispo todo el tiempo, ¿no? Había por lo menos un informe anual mínimo, pero había informes porque había que hacer toda la parte de los inventarios de indios y todo así, cuánto encomiendas. pagaban y qué hacían, qué broncas tenían y todo demás. Y también le mandaban copia pues, de lo que se mandaba al gobernador. Ujú. Entonces el gobernador recibía todas estas misivas y todos estos informes de los gobernadores de las zonas y había un gobierno local de Bacalar, de Presidio Bacalar, que era Salamanca Bacalar, y Joseph Rosado informa todo lo que pasó durante la época, durante el huracán. Entonces ahí dice, tales barcazas, tal esto se dañó, esto, y las vigías. Había una vigía, una vigía era como una torre que ponían para checar, para evitar contrabando, entre comillas. Es decir, era para checar que no entraran los contrabandistas, los barcos y lo demás. Había una vigía en Xulha. Dime, ¿por dónde entraban los barcos de Río Hondo a Xulha?
Si para los que no sepan, no hay actualmente entrada a Xulha, Ya no. porque Xulha es un cenote. Xulha, el agua se alimenta por abajo, no importa que se haya cerrado. Pero cuando ves la foto de satélite vas a ver que a la salida de Xulha hay una cicatriz grandotota. Y la gente me dice, todavía estaba abierto a mediados del siglo pasado. Entonces hay una cicatriz grande, luego lo hacen de Xulha, que se extiende así por la tierra y luego se conecta con Estero de Chac. Allí en Estero de Chac, esa era una entrada, que entraban por Río Hondo y pusieron, ahí había una vigía. Habría que buscar en esos ranchos que están ahí, hacer una excavación o algo así fantástico ahí en Xulha, que había esta vigía, ¿no? Oye, Entonces, todo esto podría ser un recorrido turístico claro, impresionante. mira, me cansé de decir a la gente de turismo de municipio, le he estado insistiendo a la gente de turismo de Bacalar, les vale, bueno, Bacalar no me quieren mucho que digamos, pero sorry, pues porque no les dejamos poner su reserva, creo, no sé, es una teoría. Oye, pero ¿de qué? A ver, ¿qué caso tiene que tengas una reserva se los si dije, se va a secar la laguna? si se está llenando de lodo y no viene de aquí, ya se los dijimos. Si ya no va a ser transparente, Pues ya se diáfana y los cristalina. dijimos que necesitamos trabajar en el mantenimiento del humedal. Entonces, lo que se hacen en muchas partes del país y que es algo que los mayas no aprendieron y se les asolvó. O sea, aquí el enemigo a vencer es el asolve. Sí, se nos está solvando la laguna de Bacalar y no es la primera vez. Hay muchísimas cicatrices, solo es que veas la fotografía de satélite y vas a encontrar un montón de cicatrices de lo que era antes de la laguna de Bacalar. Los planos de 1700, hay unos planos de 1600, todavía hasta 1800 y cacho, denotaban, tú puedes decir, pues es que aquí van a saber, ¿no? Nada más que cuando lees sobre quiénes eran los que hacían los planos, estaban feitos, ¿no? Pero los que hacían los planos no era que agarraran a tu cuate y dijeran, hazme el plano, no, había geógrafos del reino. O sea, era gente que obviamente al rey le interesaba saber qué es lo que tenía. Claro. Y entonces había una escuela, casi todos eran militares. Entonces los que hacían los dibujitos esos feos o bonitos, era gente entrenada para poder cartografiar el territorio del reino. Sí, estamos hablando del imperio más grande del mundo en ese momento. Sí, entonces el rey obviamente mandaba a su gente a cartografiar. Y de esta parte tenemos además doble cartografía porque también los ingleses cartografiaron muchísima toda esta zona y al final se quedaron con Honduras, ¿no? Británica, con el Belice. Pero tenemos doble cartografía. Entonces esa cartografía te indica y ahí aparece, todavía hasta hace 200 años, Isla Chetumal. Isla Chetumal, Isla Chetumal, y no era un charquito, era un río grueso. Río Hondo era mucho más ancho de lo que es actualmente, y cuando dices, bueno, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó? Te checas y hay un montón de planicies sedimentarias alrededor. Se está solvando. También. A ver, entonces, una parte de la isla Chetumal era el río Hondo, donde está ahorita, donde lo conocemos. Sí, pero era más ancho. A donde va a crecer el bulevar. Sí. Ay, por favor, señores, que estaba leyendo hoy que van a hacer una... No tiene nada de malo, mientras lo construyan bien. Por favor, tomen en consideración que todo es una planicie sedimentaria y que tiene, de hecho, Río Hondo tiene un problema mucho más grave todavía, más directo que Bacalar en algunas zonas, porque Río Hondo, si ves la foto de satélite, pues obviamente te lo va a poner así. Si se repara el humedal de Bacalar y se abren las salidas, ¿a dónde va a ir todo el lodo? Para allá. A Río Hondo. Así es. O sea, toda esa zona, y siempre le toca, no nada más de Bacalar, le toca cuando llueve en Guatemala, por ahí dicen, ay, se va a poner feo el agua en Río Hondo. ¿Por qué? Porque escurre desde allá. O sea, entonces, tú me estás tratando de dar a entender que si se construye mal el bulevar hasta Santa Elena, se va a promover más el asolvamiento. Sí, de hecho tenemos un ejemplo ahí. Fíjate que en el año 2000, y eso está documentado, y está hasta en foto de satélite. En el año 2000, ustedes si ven una foto de satélite de Chetumal, digamos de 1998 por ahí, van a ver que junto a lo que es donde está Sams, no había, era así como recto, como en una línea, y luego tiene ahorita como un espigón, como de 2 hectáreas. Lo que sucedió fue que cuando es que dragaban mucho, tenía que dragar porque la bahía Chetumal pues tiene esa característica, ¿no? Si se asolva Bacalar, pues Chetumal se asolva peor, y toda la zona está asolvando, ¿no? Pero pues se puede trabajar formas de ir limpiando la zona. Entonces dragaron y dejaron ahí un espigón. O sea, era un área como de 1 hectárea, yo me acuerdo. Yo tengo fotos de esa zona cuando solamente era puro sedimento. O sea, ¿te acuerdas que querían hacer las playas artificiales y todo lo demás?
Bueno, para esas, mucho antes empezaron a hacerse dragados, pero luego querían activar el tránsito marítimo y empezaron a dragar. Y se toparon con que, pues, todo lo ponemos, yo me acuerdo que pidieron permiso por ahí, se depositó en algunas zonas y luego se hizo un espigón hacia el agua. Eh, y, y entonces, ¿qué sucedió? Si sigues la fotografía de satélite, ya tienes una referencia, una fecha bien determinada, y para 2010 ya era un humedal, ya era un área de mangle enorme. Chispas. Y ahorita ya se siguió caminando, o sea, el mangle camina, acuérdate, el mangle rojo. Entonces se llenó todo el espigón, se asentó bien, porque además pues la tierra que viene del Río Hondo es rica en fertilizante, entonces quedó bonito toda esa zona. Y luego ahorita, si ves la fotografía de satélite, hace unos 6 o 7 años empezó a cerrarse una bahía pequeña que hay a un lado. Se hizo una bahía por lo mismo del espigón, y esa bahía estuvo sin vegetación durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Por la misma sedimentación que se está acumulando ahí y porque pues tienes toda esta vegetación alrededor, ya empezó a cerrarse. Esa zona se va a cerrar como en unos 5 o 6 años. Se va a cerrar esa caletita que hay en la parte de atrás. Entonces, cuando empiezas a revisar ese tipo de geografía histórica, se llama, te vas dando cuenta de los procesos. Entonces, esa zona donde quieren hacer la extensión del bulevar ya venía desde el programa de desarrollo urbano, ya tenía creo que 2 trienios, perdón. Y yo recuerdo haber visto el proyecto. Entonces, hubo mucha oposición de que no, cómo se iba a rellenar el bulevar, que es una zona de conservación. Miren, hay dos cosas que tenemos que entender. Hay que perder el miedo a la construcción de cosas. La bronca es que hay que hacerlas bien. Ese es el miedo. Sabemos que aquí en México somos muy buenos para no hacer bien las cosas, y en esa zona que precisamente yo les digo, porque me han presentado varios proyectos. O sea, he visto proyectos de gente que traen aquí ahorita que quieren hacer el boom de desarrollo para toda esta zona, y yo lo primero que les digo es primero, ¿dónde lo van a poner? Si soy honesta, megaproyectos de kilómetro 19 para acá le van a romper el alma a la hidrología de toda esta zona. Un megaproyecto. Es decir, quieres poner una ciudad, quieres poner una cosa así. Si tú ves el mapa de satélite de hace 200 años de Isla Chetumal, y me preguntas dónde estaba el agua, te la pongo así. Iba por toda la parte de Río Hondo, que era más gruesa. Luego se pegaba con Huaypish. Huaypish era parte de un sistema lagunar que sube un poquito más arriba, donde la sabana, ¿te acuerdas de la sabana? Claro. Que es un remanente, Sí. no era ese. Ese es un remanente que había, era como una laguna pequeña, pero había otra laguna muy grande que se llamaba Dos Hermanos. ¿Alguna vez la escuchaste? No. Bueno, pues en los mapas, los mapas del siglo XVII y XVIII hay una laguna muy grande. Ahí estaba. Que es como el tamaño más grande de lo que es el Tahuaypish. Wow. Que se llamaba Dos Hermanos. Y subía, todo así, era un canal enorme, que subía y se pegaba con Laguna Guerrero. Wow. Toda esa zona. Y luego daba vuelta y donde está la Laguna Chile Verde, toda esa zona, y luego hacía como una muesca y terminaba en ese canal de la zona norte que se cerró. Entonces no había manera de entrar a Chetumal más que por agua. Por eso Chetumal estuvo muy aislado. Si tú checas los mapas desde varios siglos, Chetumal hasta principios del siglo XX por la bahía. No existía. Por la bahía. De hecho, lo chistoso es que Payo Obispo, ¿tú sabes qué significa Payo Obispo? Prefiero que tú nos indiques. Ok. Para que no esté yo con mis me llamaba la atención. ¿Tú sabes qué es un payo? El payo es como un naquito, ¿no? Exacto. Sí. Dices, un obispo naco. Un obispo malcriado, así, grosero, corrientón, ordinario. Ordinario O sea, el payo, el famoso, sí, había una novela con el payo. El payo. Bueno, dices, ¿un obispo así? No. Resulta que originalmente el nombre, y aparece en los mapas, era Cayo Obispo. Cayo Obispo. Y luego por ahí hay una historia que no he corroborado, es una leyenda que medio ahí revisé. Aquí había muchos problemas con los... chicleros. No, fue mucho antes. Con la iglesia de Bacalar, luego vamos a hablar de la iglesia de Bacalar. ¿La cárcel verde? No, fue mucho antes de eso también. Más o menos como por ahí de finales del siglo XVIII, mediados de la época de la independencia. Había muchos problemas porque la iglesia de Bacalar
Fíjate que leyendo y documentándome sobre iglesias, que también no tengo nada que hacer, ¿verdad? No, pero qué padre que tengas el Es tiempo para leer. fantástico. Me puse a leer sobre las iglesias, porque Yucatán tiene una cantidad enorme Ujú. de iglesias para el nivel de población que teníamos. O sea, éramos la provincia de las más pobres. Era la dominación Era la ideológica, dominación ideológica, ¿no? básicamente. Entonces tenemos una cantidad increíble de iglesias, que no se parece mucho a las del centro porque no teníamos oro ni nada de eso, ¿no? Entonces eran muy humildes. Y entonces se habla de varias iglesias como la de Valladolid que se construyó 2 veces porque se tuvo que destruir, hay toda una leyenda. Entonces así como que la gente se asombra, ¿no? La de Bacalar se tuvo que reconstruir como 6 veces. La misma que está ahorita. No, primero se reposicionó, Ujú, la construyeron 2 veces la que estaba al lado del fuerte ujú. y luego la reubicaron y luego tuvo todos esos invasiones, enfrentamientos, desplazamientos y asesinatos de la población y tuvieron que reconstruirla muchas veces. Por la guerra de castas. Por la guerra de castas, por los ataques piratas, por los ataques de no sé qué cosa, por las rebeliones de no sé quién, por las invasiones de los misquitos, por los ataques de los Baymen. Entonces, esta era una zona caliente. Pero cañón. Caliente. Entonces, la iglesia pues era la zona de refugio. La prueba es que pues ahí se fue a refugiar la gente que en la época, en 1838. Que no quería ser encontrada. O sea, ellos es que tenían ellos tenían esta idea de lo que se llama lo que en la creencia católica, en esta fe cristiana, tenemos de lo que es el santuario. Santuario es supuestamente dentro de la iglesia, no me puedes matar dentro de la iglesia, es un pecado mortal. Sí, nada más que los que venían con las machetes, ellos no creían en eso. Entonces fue así como, ay, ¿por qué se metieron todos aquí? No sé, aquí los agarramos, ¿no? Y ahí los mataron a todos. La iglesia de Valladolid, lo que es San Servacio, se desacró por un asesinato que hubo en la iglesia. Fíjate, qué cosa. Pero lo curioso es, ¿y por qué no hablan de toda la gente que mataron durante la guerra de castas dentro de las iglesias? Por supuesto. O sea, la iglesia de Valladolid en 1707 creo que fue. Qué buena memoria tengo. Es que están buenas las historias, como una novela esta cosa. Resulta que hubo un pleito por ahí entre regentes. Y hubo una grilla por ahí, el caso es que le calentaron la cabeza al pueblo y mataron a 2 personas allá adentro, ¿no? En la iglesia los bachetearon y todo lo demás. Y el obispo le dio su ataque y desacró la iglesia. Estuvo desacrada mucho tiempo y supuestamente la leyenda dice que la reconstruyeron porque se había manchado de sangre. Yo digo, cuando empiezo a leer todo lo de Bacalar, donde mataron a 43 familias allá adentro y se quedaron los cuerpos ahí pudriéndose adentro hasta que vino Miller. Ajá. Y de hecho ahí se quedaron, o sea, no los recogió, ahí se quedaron los esqueletos. Entonces, y eso pasó en todos los pueblos durante la guerra de castas, pero nadie dice nada. O sea, no hay registros, al menos yo no he visto los registros, no me ha tocado ver, no soy experta en eso, pero pues ya se habría sabido, ¿no? Entonces, cuando yo comenté eso, hubo gente que yo lo subí la nota ahí con un amigo que tiene varias páginas, subí esa anécdota de la iglesia de Bacalar y hubo historiadores que vi los comentarios que decían que había que revisar la fuente de información y dije, pues ahí está, o sea, chécate, está en el archivo inglés. Claro. Miller hace esa alusión. Y en esos registros que checaste decía Cayo Obispo. Cayo Obispo. O sea, el plano dice Cayo Obispo, no dice Payo Obispo. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Payo? O sea, un obispo naco, un obispo así como bandita, ¿no? Como balo. O sea, mal portado. ¿Quién fue el que ¿no? le cambió la palabra? Entonces, resulta que el párroco de Bacalar era Payo con ganas. O sea, el tipo, es toda una historia, ¿eh? El tipo le robó al pueblo, de los últimos que estaban ahí asignados, que de hecho Bacalar realmente nunca tuvo un religioso asignado permanente porque no aguantaban. Estaba muy lejos de todos lados. Entonces le asignaban el chungungu, pero el tipo era tenía el colmillo retorcido y batallaron mucho, les robó. O sea, el obispado mandó para reconstruir la iglesia y pues nunca llegó a la lana, ¿no? Entonces, sí tenían un payo, un padre que era medio payo. Entonces, yo me imagino que por ahí, trato de averiguar esa parte, ¿no? O sea, yo dije, bueno, pues el único payo que he visto en los documentos es este sacerdote que era un desgarriate aquí en Bacalar. Pero entonces ya tenemos saludos de Roberto Salgado Sangri. Saludos, María Luisa, gracias. Muy buena investigación e información. Saludos, mi estimadísimo ingeniero, compañero de la secundaria. Entre Roberto y yo cantábamos el Rey ahí en los festivales de la primaria. ¿Te acuerdas, Roberto? Mira. Saludos. Yo sé bien que estoy afuera
Y luego, yo no te voy a decir lo que bailábamos, porque No, nos no, no. obligan a bailar. Luego invitamos a Roberto a las ¡Saludos, Robert! Bueno, el caso es que en la sexta etapa, dijimos, primera etapa de manejo de humedales, hace 4.000 años era tierra seca. Se empezaron a tapar algunas de las zonas, se empezó a ver todo este dren desviado. Claro. En la segunda etapa sube el nivel del agua, aproximadamente hasta, digamos, y luego empieza la acumulación durante la época clásica, empieza a haber estos desarrollos en otras partes, empieza a haber desmonte, empieza a haber erosión y empieza a haber broncas de sedimentación en esta parte, ¿no? Pero, bueno, posteriormente a eso los mayas lo aprovechan, empiezan a dragar canales, a recoger este sedimento, que es lo que nos está pasando con Bacalar ahorita, que tenemos todos los canales sedimentados y no está saliendo el agua por lo mismo, y que la gente te lo dice, pues es que hay que limpiar toda la tierra que tiene esa zona, ¿no? Y lo ves en mapas de satélite. Pero esto pasó, o sea, miren, esto pasó la parte con el preclásico, es decir, pasó, digamos que 500 años antes de... No, más o menos como unos 500 o 800 años antes de nuestra era, hasta el año 100. O sea, ya teníamos problemas de ese tipo, ya había sucedido, ya sucedía. Entonces, sucede este gran desarrollo hacia las zonas de la cuenca alta, se asolva, y la gente de acá de esta zona dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues se da desasolvar. Entonces, abrieron canales, hicieron drenes, hicieron represas para controlar el agua y todo lo demás, y entonces de ahí, así se la llevan hasta que termine el periodo clásico. O sea, en el 950, que empieza a decaer toda la civilización maya, lo abandonan. Y entonces lo abandonan y así queda, empiezan a solvarse todos los canales, empiezan a solvarse todos los territorios, todas estas chinampas, le podemos llamar, todos estos jardines flotantes que tenían los mayas. ¿Cuál es el nombre maya de la chinampa? No tenemos todavía. Le llaman jardines flotantes mayas. Pero estamos diciendo que ya los utilizaban hace 2.000 años casi, más de 2.000 años, 2.500 años ya utilizaban los mayas en esta zona, esos jardines flotantes. Y ahora nadie se le ocurre hacerlo, ¿verdad? Bueno, alguien me comentó por ahí que en Rovirosa o en Botes habían visto gente que está haciendo estos jardines. Ah, lo que nos preguntaron de Rovirosa, ¿ya lo contestaste? No, ok, va. No hay lana. Esa es la respuesta. O sea, si me preguntan, se detuvo, no hay presupuesto. Esa es la bronca que tenemos en México. O sea, en otros países las universidades hacen convenios con gobiernos, con el gobierno, tienen que pedir permiso al gobierno. Y meten toda la fuerza meten todo el financiamiento, ¿no? Y meten toda la fuerza y comparten la información. Claro. O sea, este equipo del doctor Gudrahan, muchísimas gracias al doctor Tomás Gudrahan, que estamos en contacto y que nos dio toda la confianza para decir, bueno, aquí está toda la información. Y de hecho, ahorita están detenidos por la pandemia, pero están muy interesados en platicar, porque les dije que su información es muy valiosa para nosotros que estamos de este lado. Y ellos trabajan cosas muy sencillas, como ¿qué cultivaban los mayas? ¿Cómo eran las chinampas, ¿no? ¿Y cómo hacían esa agricultura? ¿Qué tipo de suelo manejaban? O sea, cosas que a nosotros nos sirven actualmente trabajando en esta zona. ¿Qué lecciones tenemos que aprender? De estos artículos que leí de este equipo dicen, pues es que tienen que entender que están en un sistema que tiene una serie de impactos que no son directamente de aquí, sino que vienen de arriba. Y que tienen que entender que es un humedal en constante evolución y que eso significa que tenemos la obligación o tenemos el deber de conocerlo muy bien, que es lo que estamos tratando de hacer este grupo. Y darle mantenimiento. Y darle mantenimiento. O sea, mientras no le demos mantenimiento, olvídense de Bacalar. Estamos esperando, siempre la gente me dice, es que antes nos cruzábamos de brazos y esperábamos a que la laguna solita se limpiara. Pero no hay ningún comité, ninguna comisión. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que te lo puedo apostar, te lo apuesto, una cena. A ver, venga. Si alguien agarra la onda de esto, lo primero que van a hacer es, vamos a nombrar a todos los doctores en ciencias. Vamos al doctor fulano, doctor mengano, doctor perengano, le vamos a pagar una lana para que hagan una investigación, para que nos digan qué hacer. La gente, ve a preguntarle a la gente de Bacalar. Ya saben qué hacer. Ya sabemos qué hacer, no ya necesitamos investigación, necesitamos empezar a trabajar necesitamos en voluntad estrategias. Política para hacerlo. Y fondos. Eso. O sea, los de Belice, ellos manejan sus fondos. El problema es
Necesitamos la voluntad política, ¿por qué? Pues porque no puedes tocar el humedal, porque te carga el payaso con Semarnat. ¿Con lo que hemos gastado en la mega escultura nos hubiera alcanzado? Cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos que dejar de pensar en que la solución es no toques, Ujú. ¿sí? Si tú checas la laguna de Nichupté y todas las lagunas, no las tocamos, se están Ahí está, muriendo. podridas, Se podridas, están muriendo. podridas. Bacalar va para allá. Necesitamos empezar a accionar. En Yucatán hacen mantenimiento de humedales maravilloso. En Sinaloa hay mantenimiento de humedales increíble. ¿Sí? O sea, una llamadita. Es nada más, oye, Mándame, ¿cómo le hace tu gente mándame, para hacer los humedales? exacto. Oye, aquí en Yucatán, oye, ¿cómo le están haciendo para mantener los humedales de allá de la Una zona norte, no? capacitacioncita a mis biólogos. No seas malito, ven acá, dime, mira, tenemos esta Sí, broncota con Bacalar, ¿no? te dejamos hospedado ahí en No hay bronca, es Bacalar. más, nosotros los traemos. O Claro. sea, te lo pongo así, y he hablado con los compañeros de ejidos Uy, les pagan, pero y les decimos, gustosamente mira, todo. no hay bronca, los traemos y les decimos, a ver, chécanos acá, chécate esta parte de acá, ¿no? A nivel mundial, el mantenimiento de humedales se hace en todas partes. Aquí tenemos esta idea cerrada y retrógrada de no toques. Es que la laguna, si la tocas, se va a morir. No, de hecho, se está muriendo porque no estamos interviniendo, porque no estamos haciendo ¿Tomas las qué? cosas bien. ¿Tomas qué? ¿Cómo se llama? Tomás Guderhan. Gunderham. Guderhan. Ok, ya Entonces, escucharon, por ahí investiguenle los estudios del doctor Thomas Guderhan Gunderham de Blue Creek y de de Blue todo Creek, lo que es el proyecto Maya. manejo de Pero sí, humedales. tenemos que, la conclusión es, necesitamos entender muy bien cómo funciona todo el humedal, necesitamos entender muy bien, históricamente está documentado cómo funciona toda esta zona y necesitamos una intervención inteligente, una intervención, entender bien cómo funciona el sistema. Tenemos los datos, mira, es bien fácil, los datos existen. Te lo voy a poner así. Dígame. En el año 2015, el gobierno federal le pagó una la nota a Ecosur, que está aquí. Trabajó con el gobierno inglés y con la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial de Gran Bretaña, con la universidad, si no me equivoco, ayuda de las grandotas de allá de Stanford, Stanford, California. y trabajaron con imágenes LIDAR y con imágenes de satélite carísimas. Nos costó a México 15 millones de pesos. México puso 15 y aquellos pusieron 15, algo así, como 1.5 millones Y como diría Lucerito, ¿Y quién se enteró? Para hacer no, toda la ¿dónde está el documento? No existe. No existe el documento, traté de conseguirlo. O sea, me enteré porque la Universidad de Stanford publicó los resultados. El COSUR no nos dijo nada. Mira, calladitos. ¿No está ahí en su catálogo en línea? No está. No está. Iban a hacer una página donde se podía acceder a todo eso, pero como ya no existe la Agencia Espacial Mexicana. Gracias, No sé. Bueno, el caso es que... ¿son de los fideicomisos que se cerraron? Yo creo que sí. Entonces ya no existe esa información. O sea, esa información hubiera sido muy valiosa porque además nos costó una la nota. Nos costó una super la nota, además de una publicación por ahí que le valió a algunos científicos, pues como que nos salió muy caro el asunto, pero ellos hicieron un análisis de todo lo que le llamaban ellos la zona de Bacalar hacia el norte, la laguna y alguna parte hacia Chetumal. También hemos encontrado referencias de estudios hidrológicos que se han hecho. Chetumal tiene un estudio hidrológico, ¿sabías? No. Pues yo me encontré los datos, pero no está el estudio hidrológico, solo las conclusiones, se pagó hace unos años. Es decir, ya sabemos cómo está toda la parte de abajo de Chetumal. Y nada más me tocó ver las conclusiones de las zonas de riesgo, cosas así, pero el estudio hidrológico donde se va a empezar a hundir. Sí, las zonas de riesgo están en ese estudio. Entonces, hay muchísima información que es parte de lo que estamos también tratando de hacer con el Consejo de Cuenca. Vamos a crear un centro de información de la cuenca, porque esa información, te digo, me ha costado muchas noches de no dormir, revisar y buscar información así hasta donde no tienes idea, y es información que es muy valiosa para poder planificar y resolver, y sobre todo mantener viva, estamos hablando no solamente de la ecología, sino de la economía de toda esta situación, sino lo que va a suceder es lo que pasó en este ciclo de los mayas, que por no saber, aquí es crítico el poder conocer cómo funciona ambientalmente toda la zona, no solamente aquí, ¿sí? Ojo, el asunto es, me especializo en la laguna de Bacalar, sí, pero yo necesito a alguien que sepa qué pasa allá arriba. Entonces aquí tenemos que tener esta visión regionalizada para poder trabajar y hacer los esfuerzos en conjunto, apoyando a los compañeros de Calakmul y de Opelchen para que les reconozcan su trabajo y su manejo forestal, para que tengan incentivos para conservar sus ecosistemas forestales,
para restaurar zonas de áreas forestales, hablar con los menonitas, se puede hablar para decir que necesitamos las zonas de amortiguamiento, que nos dejen zonas de amortiguamiento y empezar a hablar con todos los ganaderos y toda la gente que está utilizando los canales que están de Río Hondo. Hay una serie de zona de canales que está por debajo de Nicolás, por atrás de Nicolás Bravo y de Butrón. Ujú. Hay muchos canales que parten de Río Hondo y se meten hacia la zona de Cañaverales y se siguen metiendo muchísimo más atrás. Toda esa zona donde hay humedales temporales y permanentes, tenemos estas zonas de comunicación que ya se asolvaron, que hay cicatrices de donde había estas zonas como estas cunetas, estas vasijas que permitían parar las inundaciones. Necesitamos empezar a tener una cuestión más inteligente, también porque ya existe a nivel mundial la iniciativa de ciudades susceptibles al agua. Esta es una zona increíblemente susceptible al agua o sensible al agua, y hay estrategias de generación de presas, de generación de zonas de contención, de áreas de amortiguamiento. Tenemos que utilizar todo ese tipo de metodologías si queremos que toda esta zona no se nos llene de lodo en los próximos 20 años. Bueno, pues ya escucharon ustedes. Yo creo que esto nos va a permitir hacer humedales tercera parte. Yo creo que sí. Sí. Ya cuando tenga el mapa de satélite. Ok. Y si no, te traes la información en una ficha. No, pues es que es el Google Earth. Ah, bueno. Necesito instalártelo ahí en tu computadora. Ok. Estimados radioescuchas, muchas gracias por esta escucha, por este análisis de todo lo que hemos estado haciendo. Porque se dividió en dos este programa. Así es, vamos a hacer entonces una nueva retransmisión sobre los humedales. Es un problema muy importante de atender. Ojo, de aquí depende la próxima vida de nuestra gran laguna de Bacalar. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Malú, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Seguimos cuidándonos. Así Bye, es. bye. Ya acabamos por acá.